Mi yerno se paró en medio de mi cocina, la cocina donde les había enseñado a 17 niños a hacer su primera tanda de panqueques, y me dijo que estaba siendo poco realista sobre mi situación de vivienda. Usó esa palabra específicamente, poco realista, como si yo fuera un niño que hubiera confundido un cuento de hadas con las noticias de la noche. Soy Edward Marsh, tengo 67 años, soy un consejero escolar jubilado de Kelowna, Columbia Británica. Pasé 31 años en la escuela secundaria Rutland ayudando a chicos con los que nadie más sabía qué hacer. Los que llegaban el lunes por la mañana todavía con la ropa del viernes. Los que comieron su primera comida de verdad en mi oficina porque no había nada en casa. Fui mentor extraoficial de 43 de ellos durante 3 décadas, los llevé a los exámenes de ingreso a la universidad. Avalé sus primeros apartamentos cuando no tenían crédito ni padres dispuestos a poner su nombre en nada, me senté en primera fila en graduaciones a las que sus propias familias no asistieron. El nombre de mi yerno es Brice. Se casó con mi hija Vera hace 4 años, y desde el momento en que regresaron de su luna de miel en Tofiño, no dejaba de mirar mi casa como un cuervo mira algo brillante en la acera. Lo que me dijo aquella mañana de martes fue esto: mis padres se están haciendo mayores. Tu casa tiene un dormitorio en la planta baja y una ducha independiente, y francamente, Ed, un hombre de tu edad que vive solo en una casa de 4 dormitorios en este mercado está perdiendo dinero. Me llamó Ed. En 4 años, nunca me había llamado papá, nunca me había preguntado qué quería, nunca se había sentado conmigo durante más de 40 minutos seguidos sin mirar el móvil. Pero tuvo el descaro de pararse frente a mí y decir, Ed, como si fuéramos compañeros renegociando un contrato. Dejé la taza de café. Le dije, déjame pensarlo. Brice sonrió como la gente que cree que ya ha ganado. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde lo ves, porque lo que pasó después lo cambió todo, y empezó con una simple llamada que hice esa misma tarde. Permítanme retroceder un poco, porque Brice no llegó a esa conversación del martes por la mañana sin un historial. Llevaba al menos 2 años dándole vueltas a esta idea. Empezó de forma sutil, como siempre ocurre en estos casos. Comentarios casuales sobre el valor de las propiedades en Kelowna. Observaciones sobre lo tranquilo que se había vuelto el barrio. Tienes todo este espacio, Ed. Es mucho para mantener para una sola persona. Y luego, tras el fallecimiento de mi esposa Margaret hace 3 años, los comentarios se hicieron más frecuentes. Margaret y yo habíamos comprado esta casa en 1991, una casa de 2 plantas de los años 70 en un terreno de media hectárea que daba a un arroyo en un barrio que aún conservaba el ambiente de un pueblo pequeño, aunque la ciudad ya había crecido a su alrededor. Habíamos reformado el sótano, añadido una terraza acristalada y convertido el amplio dormitorio trasero en lo que Margaret llamaba la sala de estudio, un lugar donde cualquier niño que necesitara un sitio tranquilo para estudiar podía venir, usar nuestra mesa y nuestro wifi y comer lo que hubiera en la nevera. Ella era trabajadora social. Margaret y yo éramos muy parecidas. Entendíamos, quizás mejor que la mayoría, que algunos niños necesitaban un adulto que los apoyara sin cobrar por ello. Después de su muerte, mantuve la sala de tareas tal como ella la había organizado. Conservé sus plantas en el solarium. Mantuve su sillón de lectura junto a la ventana con vista al arroyo. Y cada Navidad, cada fin de semana largo del Día de Canadá, cada día de Acción de Gracias, la casa se llenaba de nuevo como siempre, con adultos que me llamaban Ed o señor Mars, o algunos simplemente papá. Brice había asistido a una sola de esas reuniones. Pasó la mayor parte del tiempo afuera en la terraza con su teléfono y le dijo a Vera en el camino a casa que era, cito, mucha gente para alguien que ni siquiera es pariente tuyo. Vera me contó lo que había dicho. Estaba mortificada. Le dije que no se preocupara. Ese fue mi error. Cuando alguien te muestra cómo es, debes creerle. Para cuando Brice empezó a aparecer con folletos, yo ya llevaba tiempo observando esta escalada, así que no debería haberme sorprendido. Pero hay algo en una persona sentada a la mesa de tu cocina, en la silla donde solía sentarse tu esposa, empujando un folleto brillante hacia ti. Hay algo en ese momento específico que todavía impacta como un puñetazo. El primer folleto era de una comunidad de jubilados en West Kelowna. Bonitas fotos. Gente jugando a los bolos sobre césped, comiendo en una cafetería luminosa, pintando acuarelas con pinceles de mango grande. Brice dijo que sus padres, Noam y Shirley,
Habían vivido en un condominio de 2 habitaciones en Calgary durante 11 años, y que la cadera de Norm había empeorado tanto que las escaleras se estaban convirtiendo en un problema, y que mi casa, con su dormitorio en la planta baja, su ducha a ras de suelo y su proximidad al Hospital General de Kelowna, estaba prácticamente hecha para personas en su situación. Según él, sus padres se harían cargo de los impuestos sobre la propiedad y los servicios restantes, una contribución para el hogar. Como si me propusiera alquilar habitaciones, en lugar de sugerirme que desocupara la casa donde he vivido durante 33 años para que personas a las que solo había conocido 4 veces pudieran mudarse. Le dije, lo pensaré. Regresó 2 semanas después con una carpeta. Había impreso un análisis de mercado. Mi casa, explicó, estaba valorada actualmente entre $850,000 y $900,000. La comunidad de jubilados en West Kelowna tenía apartamentos de una habitación desde $3,200 al mes. Era, dijo, la opción responsable para alguien en mi situación. Alguien en mi situación. Tenía 67 años, gozaba de buena salud, seguía conduciendo, seguía siendo voluntario 2 veces por semana en el centro de alfabetización del centro, seguía asistiendo a las reuniones del consejo escolar, seguía durmiendo 8 horas por noche sin medicamentos. Mi situación, según entendía, era que era propietario absoluto de mi casa. Margaret y yo habíamos pagado la hipoteca hacía 11 años, y no tenía ningún deseo de mudarme a ningún sitio. Dije, lo pensaré. En la tercera visita, trajo a Vera. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina con una expresión que reconocí de mis años como consejera, la mirada de alguien a quien habían convencido de hacer algo con lo que no estaba del todo de acuerdo, pero que no podía explicar por qué. Sentí que se me partía el corazón por mi hija. Tenía 34 años y lo quería mucho, y pude ver que él le había presentado todo esto como un acto de deber filial, como lo responsable y práctico que las buenas personas hacen por sus padres ancianos, tanto por parte de padre como de madre. Papá, dijo, no te estamos pidiendo que hagas nada que no quieras. Solo estamos explorando opciones. Brice añadió, no es como si fuera su padre biológico. Ha sido maravilloso con ella, Ed, pero en algún momento, la verdadera familia tiene que cuidar de la verdadera familia. Mis padres me criaron. Necesitan un lugar donde establecerse. Vera se quedó muy quieta. Miré a Brice durante un largo rato. Él sostuvo mi mirada con la tranquila confianza de un hombre que cree haber cerrado el trato. Lo entiendo perfectamente, dije. Déjame hacer algunas llamadas. Esa tarde se marchó pensando que iba a llamar a un agente inmobiliario. Llamé a otra persona. A lo que Brice nunca había prestado atención, a lo que nunca había considerado digno de su atención, era a la pared de mi pasillo. Recorre todo el pasillo desde la puerta principal hasta la cocina, y está cubierta, casi hasta el techo, de fotografías, retratos de graduación, fotos de equipos, fotos de bodas, tarjetas navideñas con bebés, niños pequeños y perros. La mayoría de las visitas se detenían a mirarla. Preguntaban quiénes eran todas esas personas, y yo les mostraba la pared. Pero Brice había pasado junto a esa pared durante 4 años sin detenerse jamás. Si lo hubiera hecho, habría aprendido algunas cosas. Habría visto la carta enmarcada del Colegio de Abogados de Ontario que reconocía que una de mis exalumnas, ahora de 41 años, había sido admitida en el Colegio de Abogados. Habría visto el programa de una charla que dio en Vancouver hace 3 años una mujer que entró por primera vez en mi oficina a los 15 años con una notificación de suspensión y un resentimiento enorme. Habría visto la foto de un joven con el uniforme de gala de la Real Fuerza Aérea Canadiense de pie frente a un CF-18 con la misma sonrisa que tenía a los 16 años cuando lo llevé a su primer campamento de ingeniería en Kamloops. Habría visto la evidencia de 43 vidas, pero nunca miró. La primera llamada que hice fue a una mujer llamada Patrice. Había acudido a mí a los 14 años, una chica excepcionalmente brillante de un hogar donde las adicciones de sus padres la habían dejado criando sola a 2 hermanos menores. La ayudé a solicitar todas las becas que pude encontrar, me quedé hasta tarde escribiendo cartas de recomendación y me senté con ella durante 3 horas la noche anterior a su primer examen universitario, cuando estaba tan asustada que no podía parar de temblar. Ahora era la directora ejecutiva de una organización sin fines de lucro en Vancouver con un presupuesto operativo anual de $4 millones y tenía una voz por teléfono que podía paralizar el tráfico.
Ed, dijo cuando terminé de explicarle lo sucedido, ¿qué necesitas? Nada dramático, dije. Solo pensé que debía saberlo. Hubo un breve silencio. Te llamo en una hora, dijo. La segunda llamada que hice fue a un hombre llamado Víctor, que había llegado a mi oficina a los 17 años, recién llegado a Canadá desde Filipinas, con un inglés limitado, matriculado en una escuela donde nadie había pensado en ofrecer apoyo de inglés como segundo idioma. Pasé 2 años intercediendo por él a través del distrito escolar. Obtuvo sus papeles, se graduó en Ingeniería Civil en la UBC y ahora dirigía su propia empresa de consultoría de infraestructura en Toronto con contratos en 3 provincias. Contestó al primer timbrazo. Víctor, le dije, tengo que contarte algo. Cuando terminé, dijo, voy a ir en avión. No hace falta, Ed. Su voz era tranquila y completamente segura. Viniste a 3 de los conciertos escolares de mi hija en Toronto. No me digas que no tengo que ir en avión. Las llamadas continuaron. Tenía una lista, no una formal, solo los números que me sabía de memoria, los que llevaba marcando durante 30 años. Para cuando el sol se puso sobre el arroyo esa tarde de martes, había hablado con 11 personas. Cada uno había hecho la misma pregunta, ¿qué necesitas y cuándo? Vera llamó a las 9 de esa noche. Papá, lo siento mucho, dijo. No sabía que iba a decir eso de que no eres mi padre biológico. No sé de dónde salió. Sé que no lo sabías, dije. Le dije que estaba mal. Tuvimos una gran pelea por eso. Bien, dije. Eso me dice que no te has perdido en esto. Lloró un poco. Le dije lo que le había dicho cuando tenía 12 años y las chicas de la escuela habían sido crueles con ella durante todo un semestre, que era más fuerte de lo que se sentía ahora y que las cosas pronto se aclararían. Lo que no le dije fue que para el viernes por la noche, mi tranquila casa junto al arroyo iba a verse muy diferente. Debería decir algo sobre la casa en sí, porque Brice la veía como metros cuadrados y un código postal. Veía a un anciano deambulando por una propiedad que el mercado había revalorizado a pesar de él. No vio lo que yo vi cuando recorrí esas habitaciones. El dormitorio de la planta baja, el que tenía la ducha a ras de suelo que había reservado para la cadera lesionada de su padre, era la habitación donde un niño llamado Rubén había dormido durante 7 meses mientras su madre estaba en tratamiento y no tenía otro lugar a donde ir. Tenía 11 años y estaba aterrorizado, y yo le enseñé a hacer bannock en esa cocina, y veíamos hockey juntos en esa sala. Y lloró exactamente 2 veces en ese dormitorio, y ambas veces me senté fuera de la puerta y no dije nada, solo le hice saber que alguien estaba allí. Rubén tenía ahora 33 años. Trabajaba para la oficina de la banda de la Primera Nación de West Bank y tenía 3 hijos, y todavía me enviaba pan frito cada Navidad en una lata que llegaba con olor a cedro y a hogar. La terraza acristalada del fondo, aquella donde estaba el sillón de lectura de Margaret, era donde me había sentado con probablemente 40 chicos a lo largo de los años y había tenido el tipo de conversación que requería una habitación tranquila y vistas al agua. El tipo de conversación en la que un adolescente finalmente dice lo que ha estado guardando durante años porque hay un adulto presente que no va a entrar en pánico ni a castigarlo por ello. En la sala de tareas aún estaba el tablón de anuncios de Margaret en la pared, cubierto de postales que varios alumnos habían enviado desde distintos lugares a lo largo de los años. Postales de Halifax, Edimburgo, Nairobi y Seúl, y de un lugar llamado Fernie, Columbia Británica, de una chica que se había convertido en instructora de patrulla de esquí y había enviado una foto suya de pie en una cresta bajo el sol de octubre con todo el valle de Elk extendiéndose tras ella. Brice quería poner los sillones reclinables de sus padres en el salón y el juego de comedor de su madre en la cocina y llamarlo práctico. No tenía ni idea de lo que estaba intentando llevarse. Para el jueves, tenía una idea más clara de quiénes vendrían. Patrice venía conduciendo desde Vancouver el viernes por la tarde. Víctor había reservado un vuelo directo desde Toronto con llegada el viernes por la noche. Una mujer llamada Grace, que había sido una de mis alumnas más discretas y decididas y que ahora era médica de familia en Edmonton, venía conduciendo por la Coquilla con su marido y sus 2 hijas adolescentes, porque, según dijo, sus hijas necesitaban ver esto. Un hombre llamado Kwame, que tenía 16 años y acababa de llegar a Canadá desde Ghana cuando le ayudé a desenvolverse en su primer semestre y que se había convertido en uno de los primeros agentes negros en el destacamento de la RCMP,
de Kelowna, se tomaba el viernes libre. Una mujer llamada Sylvie, que daba clases de inmersión en francés en una escuela a 2 kilómetros de la mía y que todavía bromeaba diciendo que yo era la única orientadora que se había molestado en aprenderse los nombres de sus alumnos, traía sándwiches y sus opiniones inquebrantables sobre las personas que intentaban desalojar a ancianos de sus casas. Había otros. Personas que no podían viajar lejos pero que enviaban mensajes. Estoy contigo, Ed. Dime qué necesitas. Una maestra jubilada de Prince George que había sido mi alumna décadas antes de que yo misma fuera maestra. Una joven de Halifax que había sido la primera de su familia en terminar el bachillerato y que ahora estaba terminando su doctorado en biología marina, me envió un mensaje que solo decía, dilo. No organicé nada de esto. Simplemente hice llamadas y las llamadas generaron más llamadas. Y el viernes por la mañana comprendí que así era como se veían 43 años de apoyo a la gente cuando la situación se volvía en sentido contrario. Brice no sabía nada de esto. El viernes por la noche estaba sentada en el solarium viendo cómo cambiaba la luz sobre el arroyo cuando el primer coche entró en la entrada. Patrice. Seguía caminando igual que a los 14, como si fuera a algún sitio importante y no tuviera tiempo para obstáculos. Me abrazó en la puerta y luego se apartó y miró la casa con la expresión de alguien que regresa a un lugar que nunca ha abandonado del todo. Este lugar, dijo, está exactamente igual. Margaret mantuvo las plantas hasta que no pudo más, dije. Yo las he estado cuidando desde entonces. Me miró un momento. ¿Dónde está?, preguntó. En el trabajo, supongo. Es jefe de proyecto en una empresa de desarrollo inmobiliario. Un poco obvio. Se rió, que era lo que yo buscaba. Víctor llegó 40 minutos después, todavía con la camisa del vuelo, cargando una bolsa del Tim Hortons del aeropuerto porque dijo que sabía que ya me habría quedado sin café. Tenía razón. Entró en mi cocina como si aún supiera dónde estaba todo, y de hecho lo sabía, porque hay conocimientos que uno nunca abandona. Grace llegó poco después de las 8 con su esposo y sus hijas. Su madre les había dicho a las hijas que iban a encontrarse con alguien importante para ella, y llegaron con esa atención cautelosa y curiosa que los adolescentes muestran cuando se les ha dicho con anticipación que presten atención. Tenían 15 y 17 años. Me recordaron, en el mejor sentido posible, a Grace a los 15, alerta, un poco reservada, ya pensativa. Kwame llegó a las 9, con su ropa informal, pero con la autoridad tranquila de alguien que ha pasado años aprendiendo cuándo hablar y cuándo simplemente estar presente. Trajo 2 cajas de donas porque, según dijo, toda reunión necesita donas. No podía discutir con eso. A las 10, mi sala estaba llena de 11 adultos y 2 adolescentes. El aire olía a café, comida para llevar y al cedro de la leña que había apilado en el porche. La gente se movía entre las habitaciones, buscando fotos antiguas en la pared, llamándose unos a otros para mirarlas. Víctor descubrió una fotografía cuya existencia desconocía, él mismo en su graduación de la escuela secundaria, con la cabeza inclinada hacia atrás, riendo por algo, y Margaret de pie a su lado con la mano sobre su brazo. Se quedó mirándola durante un buen rato en silencio. La conversación finalmente giró en torno al día siguiente. ¿A qué hora viene?, preguntó Patrice. Ha reservado un cerrajero para las 9 de la mañana, dije. La sala se quedó en silencio brevemente. Un cerrajero, dijo Kwame. Parece creer que el asunto está resuelto y que he accedido a desalojar la vivienda para finales de semana. No se equivoca en que hemos hablado mucho. Se equivoca sobre el significado de esas conversaciones. ¿Ha enviado algo por escrito?, preguntó Víctor. Tenía la particular agudeza de alguien que se dedicaba a los contratos y la responsabilidad civil. Nada firmado por mí. Unos cuantos mensajes de texto. Un correo electrónico resumiendo su, cito, entendimiento de nuestro acuerdo. Víctor asintió lentamente. Bien. Eso es bueno. La hija mayor de Grace habló desde un rincón. Había estado escuchando atentamente durante los últimos 20 minutos. ¿Qué quiere que pase mañana, señor Mars? Todos la miraron. Mantuvo la atención con firmeza, como hacen ciertos adolescentes cuando deciden que vale la pena arriesgarse a preguntar sobre un asunto. Esa es precisamente la pregunta correcta, dije.
Quiero que Brice entienda lo que está tratando de quitarme, no solo a mí, sino a todos ustedes, a cada niño que no ha podido venir este fin de semana pero que envió un mensaje, y a mi hija, que creo que ha olvidado que tiene derecho a tener una opinión diferente a la de su marido y sus padres. Patrice preguntó, ¿cómo son ellos? Norman y Shirley son buenas personas, creo. Les han contado una historia. No estoy segura de que sea toda la historia. Kwame se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Así que no estamos aquí para humillar a nadie. No, dije. Estamos aquí para decir la verdad. Eso es todo. La verdad tiene su propio peso. Nos quedamos despiertos hasta medianoche. Las hijas de Grace se durmieron en el sofá. Víctor y Kwame lavaron los platos. Patrice y yo nos sentamos en el solarium con el ruido del arroyo entrando por la mosquitera y hablamos de Margaret un rato, como solo se puede hablar de alguien que ambos han perdido. Ella habría tenido algo muy preciso que decir sobre todo esto, dijo Patrice. Ella tenía algo preciso que decir sobre todo, dije yo. El sábado amaneció gris y fresco, el tipo de mañana de octubre que Okanagan describe a la perfección. Nubes bajas sobre el lago, los arces ya cambiados de color, el aire impregnado del aroma a manzanas de los huertos a pocas cuadras. Me desperté a las 5:30 con el sonido de Patrice preparando café abajo, una vieja costumbre de sus años escribiendo solicitudes de su pensión temprano por la mañana, según me contó. A las 8, la calle frente a mi casa parecía el estacionamiento de una asociación profesional bien financiada. Víctor tenía un coche de alquiler, Grace su Subaru, la camioneta de Kwame, el Prius de Patrice y otros 3 vehículos que habían llegado durante la noche de personas que no esperaba. Un antiguo alumno llamado Jonas, que había conducido desde Penticton con su pareja, y una mujer llamada Renata, que había volado desde Calgary porque había recibido 14 mensajes de texto de varios miembros de nuestra extensa familia informal y no podía faltar. Estaban en la entrada, en el camino de acceso, dispuestos en el césped en el tranquilo aire matutino. Algunos iban vestidos de forma profesional, Grace con su bata de clínica, Kwame con el uniforme civil de la RCMP, Víctor con un traje que denotaba su procedencia, otros, con ropa informal, mostraban la serenidad de quienes habían accedido a estar allí por una razón importante. Cada uno sostenía una pequeña tarjeta escrita a mano con su nombre y una línea que describía lo que habían hecho desde que dejaron la escuela secundaria Rutland. La idea de las tarjetas había sido de Patrice a medianoche de la noche anterior. No para actuar, había dicho, sino para que nadie se preguntara quiénes éramos. Estaba adentro, mirando desde la ventana del solarium, cuando la camioneta de Brice giró hacia mi calle a las 8:53. Lo vi disminuir la velocidad. Lo vi mirar los autos. Lo vi mirar a la gente en mi césped. Se sentó en su camioneta durante casi 2 minutos antes de bajarse. El auto de sus padres se detuvo detrás de él, Noam conduciendo, Shirley en el asiento del pasajero, ambos mirando a través del parabrisas con la expresión de personas a las que no les habían contado nada de esto. Brice caminó lentamente hacia la casa. Se detuvo en el límite de mi propiedad. Patrice dio un paso al frente. Debe ser Brice, dijo. No de forma hostil, simplemente clara. Él la miró. Miró a los demás. Miró las tarjetas que sostenían. ¿Qué es esto?, dijo. ¿Qué es todo esto? Mi nombre es Patrice O'Shea, dijo ella. Soy el director ejecutivo de la Fundación de Alfabetización de North Shore en Vancouver. Ed Marsh me ayudó a superar los 4 años más difíciles de mi vida y luego se aseguró de que pudiera ir a la universidad cuando no tenía a nadie más que me apoyara. Estos son algunos de mis hermanos y hermanas. Víctor se acercó a ella. Víctor Lágrimas, ingeniero estructural, Lágrimas Consulting, Toronto. Ed dedicó 18 meses a sortear la burocracia del consejo escolar para asegurarse de que yo tuviera el apoyo que necesitaba al llegar a este país. Asistió a 3 de los conciertos escolares de mi hija en Ontario porque podía. Kwame se adelantó en silencio. Cabo Kwame Asante, RCMP de Kelowna. Tenía 16 años y no tenía ni idea de qué hacer con mi vida. Ed se sentó conmigo todos los jueves por la tarde durante 2 años y me hizo las preguntas que nadie más se molestaba en hacer. Le debo más de lo que puedo expresar en una frase. Grace habló desde un lado. Doctora Grace Tran, Medicina Familiar, Edmonton. Tenía 15 años cuando entré por primera vez en la consulta de Ed.
Estoy aquí hoy con mis hijas porque quiero que sepan lo que significa la constancia de una persona durante 30 años. Uno por uno, sin prisas, sin dramatismos, simplemente personas que habían viajado una larga distancia para decir algo verdadero. Brice abrió la boca una vez. La cerró. Su padre, Norm, había salido del coche. Estaba de pie detrás de Brice, escuchando. Shirley también había salido. Llevaba el bolso con ambas manos, con la expresión de alguien que está replanteándose todo lo que creía entender sobre la mañana en la que se había despertado. Salí de la casa. El grupo se apartó un poco para dejarme espacio en medio, como el agua que se mueve alrededor de algo sólido. Brice, dije, creo que querías hablar sobre mi situación de vivienda. Me miró. Miró a la gente a cada lado de mí. Miró a sus padres. Esto es, yo no. Se detuvo, lo intentó de nuevo. Es un asunto familiar. Sí, dijo Patrice. Lo es. Hubo un silencio que tenía un peso real. Entonces Norm habló. Su voz era baja y un poco áspera. Brice, hijo. Se detuvo, negó con la cabeza. Lo siento, Brice, hijo. Miró a la gente en el césped, a las tarjetas que sostenían, a mi casa con 33 años de vida en ella. Tu madre y yo nunca te pedimos que hicieras esto. Tenemos un hogar. Tenemos una vida en Calgary. Nuestro condominio tiene ascensor. ¿Estamos bien? Shirley puso su mano en el brazo de su esposo. Me miró. Dijo ella. Lo siento mucho. No sabíamos qué estaba haciendo. En realidad, no. Nos dijo que estabas pensando en mudarte, que lo habías estado hablando. Pensábamos que ya estaba decidido. Brice miró a sus padres. Algo cambió en su rostro. Estaba tratando de ayudar, dijo. Salió más débil de lo que pretendía. ¿A quién intentabas ayudar?, preguntó Víctor, no con dureza, solo preguntando. Brice no respondió. Víctor insistió. Ed no pidió ayuda. Su casa está pagada. Está sano. Es voluntario. Conduce. Tiene más comunidad en su vida que la mayoría de las personas de la mitad de su edad. ¿Cuál era el problema que había que resolver? Silencio. Brice, dije, lo suficientemente bajo como para que solo la gente cercana pudiera oír, dijiste que en algún momento la verdadera familia tiene que cuidar de la verdadera familia. He estado pensando en esa frase durante 4 días. Esto es lo que quiero preguntarte. Me miró. Por primera vez desde que lo conocía, no tenía una respuesta preparada. Esta gente, dije, condujo desde Vancouver, voló desde Toronto y cruzó puertos de montaña en octubre porque alguien los llamó y les dijo que los necesitaba. Lo hicieron por lo que pasó en esta casa durante 30 años. Llevas 4 años sentado a mi mesa y nunca me has hecho ni una sola pregunta al respecto. Ni una sola vez. Nunca preguntaste por esas fotos en el pasillo. Nunca preguntaste por la silla de Margaret, ni por sus plantas, ni por qué el dormitorio del fondo todavía tiene postales en el tablón de anuncios. Hice una pausa. ¿Quién es la verdadera familia, Brice? No respondió. Pero su rostro habló por él. Su padre le puso una mano en el hombro. Brice se quedó allí un momento, y entonces algo que había permanecido rígido en su interior pareció ablandarse ligeramente bajo el peso de todos observándolo en el fresco aire de octubre y el arroyo que, en algún lugar detrás de la casa, emitía su sonido constante. Llamaré al cerrajero, dijo finalmente. Cancelarlo. Sacó su teléfono y regresó hacia la carretera. Shirley extendió la mano y me tocó la mía. Espero que nos perdones, dijo. Y espero que Vera vuelva pronto contigo. Nunca se fue, dije. La mañana transcurrió lentamente a partir de ahí. Norm y Shirley se quedaron más tiempo del esperado. Norm había crecido en un pequeño pueblo de Saskatchewan y había trabajado 40 años en logística de transporte por carretera. Él y Víctor, de alguna manera, habían encontrado un punto en común en la infraestructura, entre otras cosas, y se quedaron junto al coche de alquiler de Víctor durante 1 hora hablando de cadenas de suministro y del estado de las carreteras del norte. Shirley se sentó en el porche con Patrice y Grace, se bebió 3 tazas de mi café y formuló preguntas con atención sobre la fundación de alfabetización.
Pude ver cómo su rostro cambiaba mientras escuchaba, llenándose de algo que podría haber sido vergüenza, pero que se estaba transformando en algo mejor. Las hijas de Grace ayudaron a preparar el almuerzo. Se movían por mi cocina con la naturalidad de quienes, tras haberles dicho que se sintieran como en casa, habían decidido hacerlo. En un momento dado, las oí preguntarle a Kwame sobre el entrenamiento de la RCMP, y su voz, a través de la ventana de la cocina, era paciente y pausada. Vera llegó por la tarde. Había estado en nuestra casa familiar, en su antigua habitación al final de la escalera. Me contó que se había mudado de vuelta la noche anterior, después de que Brice regresara del trabajo y discutieran durante 2 horas. Entró por la puerta principal y se detuvo en el pasillo, observando a la gente de la casa de su infancia. A algunos los reconoció y a otros no. Patrice la encontró primero. Habían coincidido durante un año, el último de Patrice en Rutland, el primero de Vera. Patrice la abrazó y la sostuvo un instante, y Vera emitió un sonido que casi era una risa y casi no. No lo entendió, dijo Vera. No, dijo Patrice, pero tú sí. Más tarde, cuando la mayoría se había ido y la casa había recuperado su silencio, Vera y yo nos sentamos en el solarium como solíamos hacerlo cuando ella era adolescente y necesitaba hablar sin decir una palabra. El sonido del arroyo. La luz como la luz de octubre. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. ¿Con Brice? Con todo. Pensé en esto. Pensé en el pan frito de Rubén en Navidad, en la postal de Fernie con la cresta bajo el sol de octubre, en la foto que Víctor había encontrado de sí mismo riendo en su graduación con la mano de Margaret en su brazo, esa risa que significaba que había llegado a un lugar al que no estaba seguro de llegar jamás. Lo que pasa ahora, dije, es lo que pasa siempre. La gente descubre quién es. Algunos lo descubren por las malas. Vera guardó silencio un momento. Regresó, dijo, antes de que me fuera esta mañana. Se sentó a la mesa de la cocina y dijo que no sabía en qué había estado pensando, que había tenido esta idea en la cabeza sobre cómo era la responsabilidad y simplemente había seguido avanzando hacia ella sin preguntarse si algo de eso era correcto. Eso no es poca cosa, dije. No, dijo ella, pero no es suficiente. Todavía no. No discutí con ella. Tenía razón en ambos aspectos. Brice me llamó 3 semanas después. Me preguntó si podíamos vernos para tomar un café. Le dije que sí. Nos sentamos en un lugar de la avenida Bernard al que yo había ido durante 15 años, y me preguntó por primera vez sobre el muro, sobre las fotografías, sobre cómo había empezado, cuánto había costado y qué había aportado. Hablé durante casi 2 horas. Él escuchó. Escuchó de verdad, como escucha una persona que intenta reparar algo en lugar de ganar algo. Cuando terminamos, dijo, creía que entendía lo que significaba la familia. Creo que no. La mayoría de la gente no lo entiende, le dije, hasta que algo les hace verlo con claridad. Me preguntó si podía hacer algo. Le dije que el centro de alfabetización donde era voluntaria siempre buscaba gente que supiera gestionar proyectos y que no le temiera al trabajo administrativo. Apareció el sábado siguiente. Ha estado allí casi todos los sábados desde entonces. Él y Vera están en terapia. Se lo están tomando con calma. No sé qué decidirán, y ellos tampoco, y lo digo con sinceridad. Lo que sé es que la casa sigue siendo mía. La silla de Margaret sigue junto a la ventana. El pan frito de Rubén llega en diciembre, como todos los años. Ahora hay una foto nueva en la pared. Patrice la tomó la mañana en que todos estaban en el césped, todo el grupo bajo la luz de octubre, y me envió una copia que llegó la semana pasada en un sobre acolchado. La puse al final del pasillo, donde la pared se une con la puerta de la cocina, así que es lo último que veo antes de ir a prepararme el café por la mañana. 43 personas que estuvieron presentes cuando importaba. La familia no es biología. La familia es la decisión que tomas una y otra vez de estar presente para alguien, incluso cuando nadie lleva la cuenta. Si estás viendo esto, dime, ¿qué significa la familia para ti?